Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro, Strategy Day. Hoy tenemos un tema muy interesante, pues por supuesto, y muy acorde con la dinámica que está viviendo el país actualmente. Son ustedes quienes le dan vida a esta comunidad. Gracias por su participación, gracias por acompañarnos mensualmente en estos encuentros que por temas de pandemia pues creo que se han vuelto muy estratégicos con los temas que hemos venido orientando a lo largo del año y que ustedes mismos nos han propuesto para lograr esa conectividad y por supuesto propender por una mayor productividad en nuestras empresas. Y este precisamente es el día de hoy, una de las temáticas del día de hoy, donde precisamente vamos a tratar un tema que es álgido, es un tema muy interesante. Vamos a hablar de todos los escenarios laborales con la reactivación económica empresarial. Y es muy importante porque esto está en mora, porque ya estamos en un proceso de reactivación importante para nuestras industrias, para nuestras empresas, y es importantísimo ver qué pasa desde el punto de vista laboral. Para ello hemos invitado al doctor Ricardo Barona Betancourt. Es socio de Barona Llanos Abogados Consultores SAS. Ricardo es abogado y especialista en Derecho Laboral, Relaciones Industriales y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en la Universidad de Alcalá, España. Es magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social, Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala. Asimismo es docente de la Universidad Externado de Colombia. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Ricardo Barona. Esperamos que en este día entendamos muchas de las cosas que van a pasar a nivel laboral en este momento y lo que se avecina de pronto post pandemia, algunos elementos que podamos nosotros determinar ya. De nuevo, mil gracias por su compañía, doctor Ricardo Barona. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Ángel. E igualmente un saludo para todos los que están ahí en este Zoom. También agradecer pues a Legis por la invitación, sí, pues que me realiza para compartir con ustedes, sí, como lo decía Ángel, pues un tema que es bien problemático en el buen sentido de la palabra, sobre todo porque pues el título inclusive es muy sugestivo cuando decimos escenarios laborales con la reactivación económica empresarial. Siempre antes de iniciar este tipo de conferencias, me gusta hacer algunas precisiones que es bueno que ustedes la tengan presente, sobre todo para sacar el mayor provecho de esta capacitación. Primero, pues, en un tiempo como el que está planteado para esta conferencia, pues abordar temas del derecho laboral, de la seguridad social, que obviamente están en boga por estos días, pues no es tan fácil y concretarlo mucho menos, pero trataremos de presentar los elementos más relevantes. Sin embargo, por eso, como lo decía Ángel, no olviden que al final, pues tienen la posibilidad de hacer sus preguntas por el chat, sobre todo porque a veces, pues hay aspectos muy particulares que obviamente podemos abarcar en la conferencia o que de pronto no se abarcaron, pero tú tienes alguna pregunta frente al tema. Entonces, los invitamos a hacer las preguntas que consideren por esa vía. Hay un segundo punto que también es muy importante para mí precisar y es, normalmente cuando uno viene a charlas como estas y escucha alguna cosa, ¿sí?, que de pronto no concuerda con lo que usted ha hecho, pues la posibilidad muy grande es no de preguntar, sino como de justificar jurídicamente por qué se tomó esa decisión. Pero con esto, la idea de esta capacitación, ¿sí?, para ser honestos, es generar en ustedes o darles herramientas a ustedes desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Y así, pues que ustedes puedan, pues, en sus trabajos, en sus actividades, desarrollarlas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Creo que es muy importante que ustedes tengan presente que hay un contexto, ¿sí?, que debemos tener presente.
En primer lugar, y pues si bien es cierto, ya ha pasado tiempo, por allá en el 11 de marzo de este año, la Organización de la Salud declaró la emergencia pues, sanitaria o la pandemia por temas del COVID-19. Esto, para ser franco, generó que desde el día siguiente, es decir, desde el 12 de marzo, el Gobierno Nacional decretara una emergencia sanitaria. Esto, para ser franco, ha generado que pues tengamos, en virtud de esta emergencia, diferentes normas, diferentes decretos, diferentes resoluciones, diferentes protocolos que todas se han proferido dentro del marco jurídico de este COVID-19. Hay otro punto que también es importante y quiero resaltar como contexto y es lo siguiente. Resulta que en esta materia hay que combinar competencias. Una cosa es las competencias del Gobierno Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República, y otra también importante es la competencia de las alcaldías y de las gobernaciones. ¿Eso por qué lo digo? Porque, por ejemplo, y lo vamos a ver ahora con casos, puede pasar que el gobierno diga que ciertos sectores pueden ya hacer actividades presenciales, pero ojo con esto, también tienes que revisar qué normatividad ha sacado internamente la alcaldía o la gobernación para poder prestar los servicios. Es decir, no solamente es que el gobierno saque un decreto y diga que puede funcionar, sino que también debes acudir, por ejemplo, a la Secretaría de Salud de ese municipio donde tú estás o el distrito donde tú estás, pedir que vayan y verifiquen que están dadas todas las condiciones y normalmente las alcaldías dan una autorización para volver a prestar servicios presenciales siempre y cuando pues se cumplan con unas garantías. ¿Esto por qué lo digo? Porque esto genera que ustedes en sus actividades laborales tengan presente no solamente lo que pide el gobierno nacional, sino también lo que piden, pues obviamente, las alcaldías y las gobernaciones. Un tema que también quiero resaltar y que también seguramente está generando consultas o está generando por lo menos muchas dudas es, venga, ¿y qué hacemos con aquellos trabajadores que tienen unas afecciones médicas preexistentes? Por ejemplo, tienen una hipertensión arterial, tienen una enfermedad cardíaca, tienen diabetes, ellos pueden volver a la presencialidad, no pueden volver a la presencialidad. Si vuelven a la presencialidad, entonces, pues, ¿cómo es el tema? Y otro punto que también es clave aquí es que no todas las actividades pueden ser de teletrabajo, trabajo en casa. Ahora voy a explicar algunos temas. Entonces, miren que esto va generando muchas dudas y va generando, yo creo que una estabilidad laboral reforzadas que yo creo que en febrero no se pensaban, pero van generando algunas situaciones. Sobre todo que la OIT ha dicho que en estos casos de estas personas que les mencionaban deben recibir su respectiva incapacidad y no presentarse a trabajar para efectos de no contagiarse, porque si se contagian, el caso de muerte pues es mucho mayor que la de las demás personas. Pero cuando vamos a la práctica, la pregunta es, venga, pero si no presta el servicio, ¿quién le paga? Porque la EPS dice que no está incapacitado, la ARL dice que tampoco, y el empleador dice, venga, pero es que yo no lo puedo obtener pagándole un salario si no está prestando el servicio. Pero ahora voy a ir explicando aspectos para que ustedes vayan sacando pues sus propias conclusiones y vayan resolviendo muchas dudas. Y finalmente, en cuanto a ese contexto, pues empezamos por allá el 25 de marzo con un aislamiento preventivo, donde el gobierno decía no se puede prestar servicios salvo unas excepciones. Cada 15 días, cada 20, cada mes aumentaban las excepciones, hasta que a partir del 1 de septiembre de este año se habla desde un aislamiento selectivo con distanciamiento individual. Entonces, pues hemos cambiado el contexto. Pasamos de aislamiento preventivo a aislamiento selectivo con distanciamiento individual. Eso van a ver que tiene unas implicaciones jurídicas, sobre todo porque la gran pregunta es, venga, ¿y qué pasa si tenemos un trabajador y adquiere COVID-19? O sea, ¿dónde lo adquirió? ¿En la casa, en el trabajo, en laboral, es común? Esas son todas las dudas que la idea es poder resolver con esta capacitación. Entonces, de los temas propuestos, hay uno que tiene que ver con los auxilios, los apoyos
y los beneficios, ¿sí?, que han recibido por esta época, pues tanto las empresas como también los trabajadores. Honestamente, pues se han generado muchos beneficios. Yo pues he escogido algunos que considero que son los más problemáticos y considero que son los que generan pues algún tipo de controversia y que pueden generar por parte de ustedes elementos. Entonces, primer punto, y es que el gobierno nacional ha sacado diferentes manuales, resoluciones, que los ha denominado protocolos de bioseguridad. ¿Y esto por qué es importante? Yo aquí menciono pues algunos, pero ustedes lo saben, para cada actividad hay un protocolo específico. Una cosa es un protocolo para salud, una cosa es un protocolo, por ejemplo, actualmente para restaurantes, para hoteles, para gente administrativa. Bueno, hay todo tipo de protocolos diferentes de las actividades. Pero ¿qué me interesa? Seguramente ustedes en las empresas en las cuales prestan servicios o donde trabajan, pues uno siempre le decían que cuando entraba a funcionar el sistema ese de seguridad sobre el trabajo. Eso lo fueron aplazando, 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 y pues obviamente ahora por las circunstancias que tenemos, pues se han venido concretando, ¿sí? Pero ¿por qué quiero empezar con este punto como una garantía? Porque es importante, y esto sí es una recomendación inicial, que dependiendo del sector en el cual tú estés, revises qué protocolo de bioseguridad te rige, adoptes las medidas de seguridad que trae ese protocolo, le pidas a la respectiva alcaldía que te haga una visita para efecto de que te den un cumplimiento de todos estos protocolos por parte de estas entidades departamentales, y a su vez es una sugerencia, y es también convoquen tanto a la EPS como a la ARL para efectos de que ustedes les envíen los protocolos y les digan, mire, estos son los que tenemos, nos han autorizado, ustedes tienen alguna recomendación al respecto. Eso lo digo porque normalmente uno siempre dice las EPS, pero las EPS quieren decir entidades promotoras de salud. Eso quiere decir que la obligación no es de la EPS porque es una entidad promotora, sino del empleador. Y cuando uno conoce que el nombre de ARL, perdón, es administradora de riesgos laborales, uno ahí entiende que ellos administran. Entonces, una recomendación inicial es que a su vez, como adoptan todos esos protocolos en las respectivas empresas, tengan acompañamiento de las alcaldías por intermedio de la Secretaría de Salud, y a su vez tengan un acompañamiento, por lo menos ustedes informen a la respectiva EPS, a la respectiva ARL, pues de lo que se está trabajando. Sobre todo porque estos protocolos le imponen a las empresas unas obligaciones, pero ojo con esto, no solo al empleador, sino al contratante. ¿Esto por qué lo digo? Porque en las empresas puede pasar que no todas las personas que están ahí tengan un contrato de trabajo con la empresa. Algunos pueden ser contratistas, pueden ser trabajadores independientes o inclusive estar vinculados con un tercero, outsourcing, NASAS, es decir, se hace tercerización en la empresa en la cual tú estás. Pero estas obligaciones se las imponen tanto al empleador como al contratante. Es decir, que estas obligaciones deben cumplirlas y aplicarlas no solamente, ¿sí?, con la gente que tiene contrato de trabajo, sino que también hay que aplicarla con aquellas personas que están, por ejemplo, por prestación de servicios o por intermedio de un tercero. ¿Qué actividades grandes hay que hacer? Capacitar a los trabajadores y contratistas, sobre todo pues en los protocolos que se han adoptado y en las medidas de seguridad. Ahí hay que decirlo, pues ahí también ustedes lo saben, hay que dejar evidencia y dejar prueba de las capacitaciones. También hago una recomendación, no es solamente hacer una capacitación por hacerla y que la persona firme y ya, porque no olviden que el COVID-19 tiene un problema. Todos somos riesgo para contagiar a otros. Es decir, había ciertas enfermedades en las cuales uno podía hacer unos manejos, pero con esta es muy complicado porque tú no sabes
quién contagió a quién. Y tú puedes contagiar a otro o te pueden contagiar. Entonces, en eso de la capacitación sí creo que hay que ser muy rigurosos, sobre todo en que la gente de verdad se capacite y la gente adopte las medidas que la empresa ha planteado. Inclusive, otra recomendación ahí es modificar los reglamentos de trabajo frente a estas obligaciones para que si el empleador por algún motivo no las cumple, eso pueda ser considerado como una falta grave que dé lugar a un despido de ese trabajador. Porque es que esta enfermedad es contagiosa. Entonces, obviamente, si no cumples con los protocolos, pues obviamente el riesgo no solamente es para ti, es para los demás. Entonces, ese tema de la capacitación es bien importante. Lo otro, también la norma habla de reducir, por ejemplo, los horarios, flexibilizar en cuanto a los turnos, ¿sí? Y la norma también lo establece, ahora voy a hablar un poquito de eso, y es promocionar el trabajo en casa, ¿sí? Ahora voy a hablar de eso, por ahora mencionarlo de que el empleador también tiene que buscar qué actividades son necesarias con la presencialidad y qué actividades no son necesarias con el COVID-19. ¿Por qué lo digo? Si esta charla hubiera sido hecha, por ejemplo, en enero o febrero de este año, y yo les hubiera dicho que si una empresa podía funcionar virtualmente, seguramente la mayoría hubiéramos dicho que no. Si nos hubieran preguntado que si se podían hacer descargos virtualmente, hubiéramos dicho que no. Si hubiéramos dicho que se podía hacer una capacitación virtual, hubiéramos dicho que no. Inclusive, si le hubiéramos propuesto a los trabajadores trabajo en casa, todo el mundo hubiera dicho que no. Pero en esta circunstancia, las cosas han cambiado y por eso creo que hay que irnos adecuando a estas realidades. Lo otro, cuando haya casos sospechosos, ¿sí? De COVID-19, y esto también es bien importante, entonces clave, ¿sí? O confirmados, pues hay que reportarlos tanto a la EPS como a la ARL. Pero hay alguna precisión. Una cosa son los síntomas. O sea, hay personas que sienten síntomas, pero hay otra gente que es como llaman algunos asintomáticos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes el caso de una persona que tiene síntomas, ¿sí? Pues hay que informar quién tiene los síntomas, pero también qué personas tienen contacto con él, para efectos de que pues empiecen todos los protocolos no solamente con él, sino con los otros. Y obviamente solicitar la prueba de COVID-19. Y si la prueba es confirmada, pues también informarlo tanto a la EPS como a la ARL y también crear como empresa unos mecanismos de comunicación para que la gente pueda informar sobre esta enfermedad. Entonces, eh, eso en general. Y lo otro que también pues es clave y la norma también lo establece, que es lo que decía previamente, y es apoyarse con la ARL y con la EPS en estos temas. Yo creo que además de apoyarse es notificarlos, es mantenerlos al tanto, para que si por algún motivo pues viene un caso de sospecha, que es el caso más complejo porque lo sospechan, lo aíslan, pero si lo aíslan no le pagan la incapacidad. Entonces la empresa normalmente le sigue pagando a ese trabajador y regresa. Si no tiene COVID positivo, regresa. Si tiene COVID, pues sigue el procedimiento que indiquen pues los profesionales de la salud en esta materia. Y a su vez, algo que también creo que es importante, que si ustedes tienen dudas en estos temas, pidan asesoría técnica a la ARL frente a las medidas que han adoptado. Yo lo que he recomendado en esta materia es todo lo que tú tomes, solicítale a la EPS, solicítale a la ARL, solicita a la Secretaría de Salud de tu municipio, de tu departamento, que te confirme si lo que han adoptado cumple con los estándares. ¿Para qué? Para que si pasa algo, porque es que puedes tener todos los estándares. O sea, el hecho de que la gente piensa que porque me lavo las manos y ando con tapabocas o ando con guantes, no puedo adquirir el COVID. No lo puedes adquirir con todas las medidas. Todo esto que les estoy comentando es porque lo más dramático es tener todas las medidas, que alguien se contagie por el COVID y entonces pues tú veas alguna responsabilidad, sí, por esta materia. Y finalmente, algo que también es importante y tiene que ver con lo que mencionaba previamente y es
como las obligaciones del trabajador, del contratista, del afiliado partícipe, es decir, de aquella gente que está vinculada por sindicatos y presta servicios. Una obligación puntual es cumplir con los protocolos, reportar al empleador cualquier contagio, bueno, tomar las medidas él y también velar por la de su familia. Yo creo que algo que es conveniente, no olviden que actualmente los reuniones internos no hay que enviarlos al Ministerio del Trabajo. Eso permite que la empresa pueda hacer reformas y yo creo que esto debe ajustarse para efectos de que si alguna persona no cumple con los protocolos de bioseguridad, sea considerado como una falta grave y puede la empresa tomar algún tipo de decisión. Eso, digamos, en cuanto a los protocolos, ¿sí? Como un beneficio que yo considero que se presenta. Otro punto que también en la actualidad pues tiene mucha discusión y es la posibilidad durante la época de COVID de revisar los beneficios laborales de los trabajadores. Y ahí voy a hacer algunas precisiones antes de explicar lo que dicen las normas e indica la jurisprudencia. Y voy a compartirles esto. Miren, el COVID-19 ha generado que muchas empresas y muchos sectores de la economía que venían funcionando bien y con ingresos económicos muy buenos, pues estén con problemas económicos muy complejos porque no han podido prestar los servicios o si los han prestado, no han sido en la dimensión que lo hacían hasta antes del COVID. Entonces, eso ha generado que empresas, inclusive teniendo buen rendimiento financiero hasta marzo, pues tomen precauciones porque no saben ese negocio cómo se vaya a comportar en el futuro más cercano. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha generado que la pregunta que surge es, venga doctor, aquí tenemos unos beneficios, ¿se pueden revisar sí o no? Entonces miren que, para ser honestos, ¿qué ha dicho el Código Sustantivo del Trabajo y qué ha dicho la jurisprudencia? Que tú puedes revisar beneficios siempre y cuando esos beneficios sean reducidos por dos factores. Uno, porque se presentan imprevisibles y graves alteraciones económicas, lo cual está dado. Y segundo, porque haya acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y si no hay acuerdo, pues la única manera para reducir beneficios es acudir ante el juez y que el juez autorice recibir. ¿Eso qué ha generado? Pues que había personas que se ganaban 3 millones, 2 millones, 1,5 millones, el valor que tú quieras, y han llegado a un acuerdo con el empleador para buscar una reducción del salario. Y hay personas que por la crisis y por la pandemia tienen reducciones del 40, 50 hasta el 70%. Pues obviamente si nosotros revisamos lo que dice el código y la jurisprudencia, si hay acuerdo y hay graves alteraciones económicas e imprevisibles, eso es posible. Ahí solamente hago un matiz y pongo un asterisco. También debe revisar si, pues, económicamente que también está en la empresa, porque, por ejemplo, si yo le bajo a la gente los ingresos o lo hacemos de mutuo acuerdo y bajamos los salarios, ¿sí? Pues una prueba de que la situación está crítica es que el empleador le pidió al Estado y el Estado le reconoció beneficios económicos que se los dio al trabajador. Ustedes los conocen y saben que el presidente los consagró. Porque es que lo que sería paradójico es que la empresa tenga buenos resultados económicos y a su vez le genere pues disminución de los salarios de los trabajadores. Yo creo que ese supuesto se da, así estemos en COVID-19, pero la empresa no ha generado pérdidas, sino que al contrario, ha generado ingresos. Yo pensaría que esas personas, si acuden a un juez, probablemente ese juez ordene que esa disminución o esa revisión de beneficios pues es contraria a las normas de la jurisprudencia porque la empresa no está financieramente mal. O sea, porque también hay que decirlo, algunas empresas por el tema del COVID se han potenciado, es decir, no han cerrado, al contrario, han seguido funcionando y han seguido cumpliendo con los servicios que han sido acordados. Y hay un tema
que también es importante, y aquí voy a decir algunas cosas que también quiero precisar. Hoy 24 de septiembre, pues lo que estamos viendo es lo que hay. Pero no olviden que muchas de esas normas que han salido están demandadas o en su caso ustedes saben que esto requiere un control de la Corte Constitucional. Muchas han sido también declaradas inexequibles, pero con un agravante. Todavía no conocemos la sentencia, lo que hemos visto es unos avisos de prensa o unos comunicados de prensa donde nos dicen lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, el tema de lo de las pensiones y todo lo que sacaron en ciertas normas, la Corte lo declaró inexequible. Entonces, eso lo digo porque de pronto algunas normas sí han pasado el estudio constitucional, otras no. Entonces, digamos que uno de los temas que también se considera como un beneficio es que se ha permitido que se retiren las cesantías por efectos del COVID-19. Ojo con esto, uno puede recibir las cesantías por regla general o por terminación del contrato de trabajo o previamente por temas de educación y temas de vivienda. Esa es la regla general. Con esta norma se pueden retirar las cesantías, sí, de manera previa, solamente por efectos del COVID-19. Es decir, no por educación, no por vivienda. Y lo otro que también es importante como un cambio es que no olviden que las vacaciones tienen dos posibilidades. Una, que el trabajador las pida y otra, que el empleador envía a su trabajador a vacaciones. Pero ojo con esto, cuando se envía al trabajador a vacaciones, por regla general la norma dice que había que avisarle con 15 días. Con esta norma se cambió los 15 días por el plazo de un día, ¿sí? Para efectos de que el empleador pueda reconocer las vacaciones de su trabajador, ¿sí? Y hay un tema en el cual, por temas de tiempo, no me quiero como ocupar durante mucho tiempo, pero es bueno que también ustedes sepan que han habido algunos ajustes para la protección al cesante, es decir, beneficios cuando las personas, pues obviamente se quedan sin trabajo. Pero con esto también ha recibido muchas críticas porque ustedes lo saben, muchas empresas no le han terminado a la gente sus contratos, sino que en muchos casos están suspendidos, ¿sí? Por temas del COVID. Entonces, si hay suspensión del contrato, pues no hay protección al cesante. Entonces, ahí se han generado algunas dudas, pero pues es bueno que sepan que hay trabajadores que si son despedidos pueden buscar esta protección. Entonces, quiero también ocuparme en cuanto a los beneficios de unas situaciones administrativas que son bien importantes y sobre todo por lo que mencionábamos ahora de las vacaciones, que es un tema que también habíamos propuesto, ¿sí? Para esta capacitación, ¿sí? Y es lo siguiente, lo que les decía. Por regla general, el trabajador pide vacaciones o el empleador envía al trabajador a vacaciones. Antes informábamos con 15 días, ahora se puede informar, ¿sí? Con un día de anticipación. Y también un tema que viene también con reconocimiento legal y jurisprudencial, que son las vacaciones colectivas. O sea, también en ese trabajo lo que ha dicho es, miren, también se pueden hacer vacaciones colectivas. Y un punto que también quiero mencionarlo, por esta época ya los contratos no se encuentran suspendidos, ¿sí? Pero sí lo traje por lo siguiente. Recién pasó el COVID-19, muchas empresas hicieron esto. Mandaron a la gente a vacaciones para que agotara su periodo de vacaciones. Después dijeron, venga, hagámosle una suspensión del contrato de trabajo. Una causal que escogieron fue la fuerza mayor o caso fortuito. De hecho, no hay sino esa, no hay otras. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que me dice, no, lo que pasa es que nosotros dijimos que la causal de suspensión de trabajo no fue fuerza mayor o caso fortuito. La causal fue la crisis financiera, pero es que la norma no habla de esa causal. Entonces, si no es esta causal de fuerza mayor o caso fortuito, no es otra. O es esta o no es ninguna. Pero ¿qué pasa? Muchos empleadores o muchas empresas, por muchas declaraciones que hizo el Ministerio del Trabajo, que inclusive iban contra las normas, ¿sí?
indicaron que cuando uno hacía la suspensión de un contrato de trabajo, debía informar al Ministerio del Trabajo. O inclusive dijeron cosas como estas, que había que acudir al juez de la República para poder suspender un contrato de trabajo. Eso no es cierto. Lo que pasa es que empezaban a mandar una cantidad de jurisprudencia que hablaba de la suspensión de contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Pero, ¿cómo se llega a una sentencia? Ustedes lo saben. Porque una persona está inconforme con la suspensión, demanda, y el juez dice, mire, la suspensión no estuvo bien, páguenle ese tiempo como si hubiera trabajado. Pero eso no quiere decir que cada que haya una suspensión, tú tengas que ir al juez o tengas que ir al Ministerio del Trabajo. Pero muchos empleadores lo hicieron, mandaron la solicitud al Ministerio del Trabajo, sí, informando que los contratos se encontraban suspendidos. Pues, ¿qué ha hecho el Ministerio del Trabajo? Le ha mandado a las empresas requerimientos solicitando que informen cómo están los trabajadores, qué le están pagando, cómo le están pagando, qué beneficios le han quitado, cómo está la suspensión. Entonces, digo para efectos de que si les llegan esos requerimientos, pues le pongan atención para efectos de que le hagan frente a los mismos y no tengan ningún tipo de sanción, ¿sí? Por este punto. Otro tema que también considero como una situación administrativa y quiero que ustedes lo tengan presente y es, hay empresas que han optado por suspender actividades hasta por 120 días. Esa causal de suspensión sí genera ir al Ministerio del Trabajo, las otras no, esta sí. Entonces, si yo decreto una suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, no voy a ir al Ministerio del Trabajo. Si yo decreto una suspensión del contrato de trabajo porque no voy a prestar servicio en 120 días, ahí sí hay que ir al Ministerio del Trabajo. Pero ojo con esto, ¿cuál es el efecto de la suspensión de un contrato de trabajo? Pues uno, que no paga el salario, otro, que ese periodo no tiene en cuenta para liquidar vacaciones, antejubilaciones, y lo otro es que hay que pagar igual pensiones de salud. Es decir, lo único que pagas en sus pensiones es pensiones de salud. Y un tema que también deben tener presente las empresas cuando deciden despedir a un número específico de trabajadores, si no están en las causales de despido colectivo. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene, sí, 110 trabajadores, está, digamos, en el rango, sí, de que es igual o superior a 100, pero inferior a 200, en el cual hay que mirar cuál es el 15% del total de trabajadores. Entonces, si yo despido menos del 15% de trabajadores para nuestro ejemplo, en ese caso no hay que ir al Ministerio del Trabajo a pedir autorización para despidos colectivos. Pero si yo estoy por encima del 15%, sí me toca ir al Ministerio del Trabajo y pedir pues la solicitud, sí, de despido colectivo y que el ministerio me autorice los despidos. Pero ojo con esto, no olviden que así estemos en pandemia y durante COVID-19, si se van a hacer despidos sin justa causa, sí, o con justa causa, no hay que olvidar que siguen vigentes unas protecciones o unos fueros por estabilidad laboral reforzada, como el tema de maternidad, como el tema de fuero de salud, sí, temas adicionales como prepensionados, bueno, cosas como esas. Y eso lo digo porque es importante esto. ¿En qué sentido? Es que manejar una empresa hoy en día no es fácil, sobre todo con las sentencias y la jurisprudencia que hoy tenemos. Por ejemplo, tú eres una empresa que se va a liquidar. ¿Y por qué se va a liquidar? Por una sencilla razón, porque la economía no da, porque tu negocio está cerrado y si lo abren, tú crees que no va a ser un buen negocio y decides cerrarlo. Pero tienes unas personas en embarazo, tienes unas personas que vienen incapacitadas y a su vez tienes una persona prepensionada. Si nosotros aplicamos la jurisprudencia para ser francos, esa persona no me podrían sacar. Pues la pregunta es entonces, ¿qué haces? ¿Sigues con la empresa y le sigues pagando a estas personas hasta cuándo? Yo tengo un caso de una persona prepensionada que, para ser franco, no le falta la edad, le faltan semanas, le faltan 6 años para cumplir 1.300 semanas de pensión. Entonces la pregunta es, o sea que la empresa no se puede liquidar hasta que esa persona no se pensione. O sea, yo sí creo que ahí la jurisprudencia debería cambiar, porque hoy tenemos unas garantías
que en términos concretos impiden tomar esas decisiones como esas. Al final toca hacer lo que mucha gente hace y es hablar con los trabajadores, manifestar la decisión de liquidar, pagar las indemnizaciones y cerrar la empresa. No hay otra. Eso, digamos, en cuanto a situaciones administrativas. Hay un punto que también quiero mencionar aquí y no me va a tener por mucho tiempo, porque esto, digamos, no se genera por el COVID, pero sí se genera durante el COVID-19. Y es que antes, pues no era posible la huelga por incumplimiento de salarios, prestaciones sociales y seguridad social, por ejemplo, en temas como la salud. Entonces, por ejemplo, si tú hablabas de una empresa de salud, si tú hablas de una empresa de transporte aéreo, si tú hablabas, por ejemplo, de empresas, digamos, del sector de las telecomunicaciones, bueno, todas esas actividades estaba prohibida la huelga, ¿sí? Por factores, digamos, de incumplimiento de salarios y prestaciones sociales. Se decía, mire, si la empresa incumple con eso, no se puede hacer la huelga porque no está permitida, porque es un servicio público esencial definido por el legislador. En esto no me quiero ocupar mucho, pero sí quiero colocarles de presente esta sentencia, que es la sentencia CL 1680 del 24 de junio de este año, con magistrada ponente, la doctora Clarecilia Dueñas Quevedo. ¿Y por qué lo quiero colocar de presente? Por un tema importante y es este, miren, porque la Constitución Política dice, se prohíbe la huelga en servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Pero esta sentencia está diciendo de que si incumplen con salarios, prestaciones, vacaciones, primas, etcétera, etcétera, los trabajadores pueden hacer una huelga, un cese de actividades, sí, con fundamento en ese incumplimiento. Entonces, pues obviamente eso se los menciono para ser honestos, sí, no porque pues tengan que ver con las normas que han salido del COVID-19, sino porque es una sentencia que se da ante este COVID y cambió totalmente el tema. Por ejemplo, voy a hablar de un caso que yo manejo claramente y es un hospital. Un hospital nuevamente vive de lo que pagan las EPS. Entonces, si la EPS no paga, pues el hospital entra en incumplimiento. Con esta sentencia, si el hospital incumple a los médicos, enfermeras y demás trabajadores, ellos pueden hacer una huelga, sí, porque no les han pagado. Entonces, pues eso tiene también unos componentes que es bueno que los mencione. Entonces, en eso lo voy a mirar. Hay otro punto que también creo que es importante, sí, y que también planteamos en esta capacitación y es, venga, ¿y cómo va a ser el manejo de incapacidades y ausencias durante el tema del COVID-19? Sí, entonces, pues vamos a meternos en un tema interesante que tiene que ver con la seguridad social, sobre todo porque es bueno que ustedes sepan que en nuestro país la seguridad social tiene tres protecciones, pueden ser mayores, pero son pensiones, salud y riesgos laborales. Y un tema que quiero dejar de presente y es este, las incapacidades y todos sus temas de salud y ausencias tienen que ver con la seguridad social. Para la Honorable Corte Constitucional, la seguridad social es un derecho fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Para ser prácticos, y ustedes lo saben, que cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier situación, cualquier conflicto que haya en manejo de incapacidades, licencias o ausencias, pues lo que va a hacer la gente es presentar una acción de tutela. Hoy en día las tutelas se presentan muy fácil, hay un portal, se presenta la tutela con los anexos y eso fluye y seguramente te toque como empresa en el término de 2 días responder. Entonces, la tutela, obviamente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno entiende que estos temas se manejan como derecho fundamental, uno no está en manos de lo que diga la ley. Uno está en manos de lo que piense un juez en determinado momento. Que puede ser o muy del lado del trabajador o muy del lado del empleador, como tú lo quieras mirar, pero al fin y al cabo es una decisión judicial y que te compromete. Entonces, ojo con esto que es bien importante. En materia de ausencias e incapacidades, es bueno que distingamos, porque no es lo mismo las que son de origen común
a las que son de origen laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que es de origen común en materia de pensiones es manejado o por Colpensiones o por los fondos privados. Y todo lo que tenga que ver con salud es manejado por las entidades promotoras de salud, EPS. En materia de pensiones, el trabajador elige entre el fondo de pensiones, Colpensiones o entre los fondos privados. Y ambos fondos reconocen pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. Y en materia de salud, ojo con esto, la EPS es la que responde y responde por los temas económicos y asistenciales. Pero ojo con esto que es bien importante. Una cosa es una incapacidad de origen común y otra cosa es una incapacidad de origen laboral. Una cosa es una persona enferma en tu empresa de origen común y otra cosa es una persona enferma en tu empresa de origen laboral. Por ejemplo, todas las incapacidades de origen común no dan lugar a reubicación. Las de origen laboral sí. Es más difícil despedir a una persona con una enfermedad de origen laboral que de origen común, porque si es laboral es porque la produjo el trabajo. Entonces, quienes cubren los riesgos laborales, es decir, el accidente laboral y la enfermedad laboral, son las ARLs. Pero con esto, la ARL la escoge el empleador, a diferencia de las anteriores. Entonces, ¿por qué es importante esto? Para que ustedes vean que las incapacidades son diferentes, sean de origen común o origen laboral. Pero con esto, las que son de origen común se pagan menos que las de origen laboral. Por ejemplo, y por eso normalmente siempre hay conflictos y la gente siempre quiere, sí, que las cosas sean de origen laboral. Por ejemplo, si yo me gano 2 millones de pesos y mi capacidad de origen laboral, me pagan el 100%. Es decir, me pagan 2 millones de pesos. Por el contrario, si es de origen común, me pagan los primeros 3 meses el 66.7% y después de ahí me pagan el 50%. Eso dice la ley, salvo que tú como empresa tengas un beneficio, es que a todos tus trabajadores, siempre que se incapaciten, pues les das el 100%. ¿Qué es importante? Dependiendo del tipo de trabajador que tengamos, pues así serán los aportes a la seguridad social. Pero esto, digamos, ¿por qué lo aclaro acá? Porque a veces en las empresas hay muchas personas que no tienen vinculación directa, sino que tienen vinculación por un tercero. Yo con esto, cuando son mis trabajadores, yo puedo garantizar que la gente esté al día en los pagos a la seguridad social. Cuando son trabajadores de otros, no. Y ahí hago una precisión bien importante para que la tengan presente. Una cosa es hacer pagos a la seguridad social y otra cosa es estar afiliado a la seguridad social. Es más grave no estar afiliado a la seguridad social y no pagar, perdón, es más grave estar afiliado, estar afiliado, perdón, voy a apreciar aquí. ¿Qué es menos grave? Que estoy afiliado y no pago. ¿Qué es grave? No estoy afiliado y pago. ¿Por qué? Porque si estoy afiliado puedo pagar con la mora. Si no estoy afiliado, esos pagos que hice los perdí. ¿Pero qué quiere decir? Que esa persona no va a tener cobertura ni de salud, ni de riesgos laborales y que va a ser la empresa quien va a asumir eso. Eso es bien importante, sobre todo porque la gente le dice a uno, no, doctor, pero es que aquí pagamos. No, verifica no solamente que paguemos, verifica que la gente obviamente esté afiliada también, que es un aspecto bien importante. En cuanto a los pagos, tampoco van a tener mucho, ustedes lo saben. Una parte paga el empleador, otra parte paga el trabajador en materia de pensiones, en salud de otro tanto, riesgos laborales. Pero sí quiero enfocarme un poquito en lo que ha generado problemas y ha generado conflictos, para ser franco, y es ¿qué ha pasado con todas estas normas que están saliendo durante el COVID-19? Entonces, hay un primer tema y es esto. Ustedes saben que la cotización a riesgos laborales, pues se le aumentó un poquito el dinero a las ARL para que ellas puedan, pues, prestar todo ese tipo de obligaciones y todo ese tipo de actividades a los
trabajadores en esto. Pero ojo con esto, que esto es bien importante. Por regla general, la gente que trabaja en un hospital o en una clínica, sea de personal administrativo, o sea de personal asistencial o de aseo o de cualquier otra actividad, por regla general, las personas que trabajan en estos hospitales y clínicas, si adquieren COVID-19, se presume que es por la actividad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que las demás personas, cuando adquieran un COVID-19, se presume que es de origen común. O con esto, se presume. Pero también la persona podrá alegar que ese COVID no lo adquirió de origen común, sino que lo adquirió en el trabajo. ¿Y qué prueba va a mostrar? Que de los compañeros de oficina o del lugar de trabajo, de 10 compañeros, 9 tienen COVID, o tuvieron o diagnosticaron COVID. Entonces, regla general, todo lo que sean hospitales y clínicas es de origen laboral, lo demás es de origen común, pero no quiere decir que una persona no pueda alegar, sí, que adquirió esa enfermedad, sí, digamos, en el trabajo. Otro aspecto que es clave y es lo siguiente, y tiene que ver con, venga, ¿quién es el encargado de darle las obligaciones, sí, a la gente? Entonces, ojo con esto. Por regla general, quien tiene que dar todos los elementos de protección personal es el empleador. Igual yo también he sugerido que le pidan esos beneficios también a la ARL, porque la ARL también tiene una obligación y es reconocer en algunos casos también tapabocas, por ejemplo, jabones, bueno, todas esas cosas de protocolos, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero es, primero que las normas hablan es que quien está obligado a entregarlos es el empleador o el contratante. Y esto lo insisto mucho porque mucha gente me dice, doctor Barona, pero es que la obligación de los contratistas es de ellos en materia de riesgos laborales. Sí, si son riesgo 1, 2 y 3, si son riesgo 4 y 5, es del contratante. Pero con estas normas cambió. Es decir, que aparte del COVID-19, quien tiene que darle a ese contratista todos los de protección personal es el contratante. Y quien debe darle todos los de protección personal a sus trabajadores es el empleador. Igual soliciten al ARL que también pues los entregue, porque en muchas ocasiones ellos también tienen los recursos, pues aumentaron para entregarlos. ¿Cuáles son los problemas en la vida práctica? En la vida práctica los problemas son estos, que tú tienes un trabajador con síntomas de COVID-19 y lo aíslan por 14 días o por 40 días. Esa persona que está aislada no tiene incapacidad, ni la EPS ni el ARL. Por ese motivo esa persona se queda sin protección económica. ¿Qué hace la empresa? La empresa dice, no, que pague la EPS o la ARL, pero yo ¿por qué voy a pagar si lo aislaron por un tema de salud? Entonces esa persona presenta una tutela. Normalmente los jueces de tutela obligan al empleador a hacer los respectivos pagos durante ese tiempo, sí, que la persona estuvo aislada. Eso, digamos, es un tema bien complejo. Y una pregunta final es, vea, y por esta época de COVID-19, pues a la gente le han bajado el ingreso. Y para ser honestos, pues mucha gente hace una pregunta obvia y es, ¿eso afecta mi pensión? Pues la respuesta es sí. De pronto, en mayor o menor medida, de acuerdo a cuánto te bajen el ingreso, pero pues si tú cotizas menos, pues tu pensión va a ser menor. Ese es como el tema. Estés en un fondo privado o estés en Colpensión. Entonces, esos son temas prácticos que son complejos en el momento de manejar personal. Y otro tema que también es complejo y es, muchas empresas pues han dado unas batallas jurídicas contra las ARL para que entreguen elementos de protección personal y honestamente no puedo generalizar, unas han cumplido muy juiciosas, otras no. ¿Sí? Eso, digamos, hay que decirlo y hay que tenerlo presente. Hay otro tema que también aquí es clave en lo que estamos viendo y es lo siguiente, que también lo planteábamos como, digamos, un tema importante y es esto. Y es bueno que ustedes lo analicen y es, venga, ¿y cómo vamos a manejar los turnos de trabajo?
y el manejo de la semipresencialidad. Es decir, de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto una cantidad de derechos y beneficios que hay que seguir algunas reglas, si quiero sacar a vacaciones, si quiero terminar contratos, etcétera, etcétera. Hay otro tema y es, venga, ¿cómo va a ser el tema de la seguridad social con las personas que tienen COVID-19? ¿Sí? Eso lo vimos. Ahora vamos a meternos en un tema muy interesante y es cómo van a ser los turnos de trabajo y el manejo de la semipresencialidad. Les voy a decir algo y espero no herir susceptibilidades de nadie, pero miren, Colombia es un país que en materia de normas, yo creo que ningún país tiene tantas normas como nosotros. Si usted habla del teletrabajo, creo que son 4 países en el mundo que han consagrado el teletrabajo, con una ley, ¿no? Mucha gente hace teletrabajo, pero sin ley. Nosotros desde el año 2008 tenemos una ley que habla de teletrabajo. Para ser honestos, pocas empresas se metieron en el tema del teletrabajo y también los trabajadores se han opuesto en gran medida al teletrabajo. Pero ojo con esto, porque la pregunta del millón es, venga, ¿y cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa? Pues hay muchas diferencias. Vamos a la primera. En el teletrabajo hay un contrato de trabajo. Eso es obvio, entre la empresa y los trabajadores. Primer punto. Segundo punto, que es lo más importante. Quien tiene que suministrar todas las herramientas para que el teletrabajador pueda prestar los servicios no es el trabajador, es la empresa. Es decir, la empresa tiene que facilitar un computador, pagarte el internet, un escritorio, una silla, tiene que meterte en todo un programa de seguridad en el trabajo para que se observen las condiciones laborales que tú tienes en tu casa. Bueno, para ser honestos, hay una cantidad de requisitos con eso. Con la pandemia o con el tema del COVID-19, el Ministerio del Trabajo dijo algo que no es verdad, pero que honestamente a todo el mundo le ha servido. Y creó el concepto de trabajo en casa. Inclusive lo creó utilizando una norma de teletrabajo, ¿sí? Que pase franco no aplica. Y yo siempre lo digo en muchas partes, en Colombia no hay norma que regule el trabajo en casa, pero esto nos ha servido a todos. ¿Por qué nos ha servido a todos? Porque las empresas han podido funcionar, la gente ha estado en su casa, no ha perdido su trabajo y le han seguido pagando su salario. Pero ojo con esto, en el trabajo en casa, no quiero tampoco generalizar, algunas empresas lo han hecho, pero todas las herramientas son suministradas por el trabajador. Es decir, el trabajador asume el computador, asume el internet, asume el escritorio donde vaya a funcionar. Es decir, eso no lo asume la empresa, lo asume el trabajador. ¿Sí? También por la coyuntura, hay que reiterarlo. Algunas empresas ya con el paso de los meses pues han empezado a entregarle a los trabajadores equipos, muebles, etcétera. Inclusive, ustedes saben que el subsidio de transporte fue cambiado temporalmente por como una especie de subsidio por conectividad. Eso, para ser franco, no tiene sentido porque son cosas totalmente diferentes, pero como decirle a la empresa, mire, como no viene pagando auxilio de transporte, pues páguele al trabajador un tema de conectividad. Pero, para ser honesto, el tema del trabajo en casa no está regulado en ninguna norma regula el trabajo en casa, esa es la, digamos, realidad, o sea, esa es la realidad, ¿sí? Pero en esta coyuntura, para ser franco, ha servido mucho, inclusive yo creo que muchas empresas están pensando continuar en teletrabajo y seguramente se incorporarán a toda la normatividad que trae el teletrabajo, ¿sí? Pero lo que quiero decir con el tema del trabajo en casa es que pues también en la práctica ha habido dificultades, sobre todo con algunos trabajadores y también para algunas empresas, y manejar esto no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Miren, en una familia colombiana normalmente hay 4 miembros. Una esposa, un esposo, una compañera, un compañero, un hijo y una hija, normalmente. Entonces, ya no es tan grave, pero antes era muy complicado porque la esposa trabajaba en casa, el esposo trabajaba en casa, la niña estudiaba, que tiene 9 años, y el niño que tiene 14 también estudiaba. Entonces, para ser francos, tener una infraestructura
No todas las familias las tienen, de 4 computadores, 4 escritorios, internet banda ancha para estar conectado permanentemente, pues no todo el mundo tiene, ¿sí?, esas posibilidades, esas garantías. Entonces, eso ha generado algunos inconvenientes en el tema de trabajo en casa. Lo que sí quiero decir es que yo creo que eso no tiene reversa. Ya hay varios proyectos de ley que están en el Congreso de la República que van a regular este tema, sí, y es importante. Otro tema que también ha sido regulado es la consulta virtual. ¿Y por qué lo digo con el tema de la consulta virtual? Porque resulta que antes, si yo quería, por ejemplo, hacer consulta médica virtual, tenía que habilitarme en la virtualidad. Con la pandemia se dieron unas excepciones y por eso hemos tenido la oportunidad, y los que no lo han vivido lo conocen, de que muchas personas pues no vayan al médico, no vayan al especialista presencialmente, sino que pues lo hagan virtualmente, salvo que pues sea necesario acudir al centro hospitalario. De resto pues se manejan ya más es de manera virtual y no presencial. Entonces, también lo digo porque yo creo que tampoco eso tiene reversa. Muchas entidades se han estado habilitando también para seguir con el tema de la consulta virtual. Pero viene un tema aquí interesante y es el tema de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque no olviden que en las entidades privadas se habla de la jornada ordinaria. Mejor dicho, hay dos tipos de jornada. Bueno, hay varias, pero las que me interesan. Una jornada ordinaria, la que las partes acuerdan. Esa jornada ordinaria puede ser, por ejemplo, de 40 horas, de lunes a viernes, 8 horas, ¿sí? Por esa norma es que mucha gente, pues, ha dicho que el decreto que sacaron, ¿sí?, pues, que habla de la jornada a tiempo parcial, seguramente se va a caer porque esa norma va en contra de este artículo que habla de jornada ordinaria. O sea, jornada ordinaria es la que está por debajo de la máxima legal. Entonces, cada lunes a viernes, 8 horas diarias, 40 horas, jornada ordinaria. Cuando no hay jornada ordinaria, sí, pues se sigue la máxima legal, 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Eso, para ser honestos, es como la regla general, ¿sí? Tanto en el sector público como en el sector privado. Salvo en salud, que en salud sí se permite hasta 12 horas diarias, sí, máximo 66 a la semana. No olviden que en las entidades privadas se permite máximo 2 horas extras por día. Entonces, ojo con esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay que decirlo aquí, y ya me meto con el derecho a la desconexión. Está pasando esto, miren. La pregunta es, ¿y cuál es la jornada de la gente que está trabajando virtualmente? Pues la jornada es la misma que tiene la empresa, de 8 a 2 y de 1 a 5, o de 8 a 2 y de 2 a 6, o de 8 a 1 y de 2 a 6, como sea, como lo hayan acordado, eso no importa. Pero ¿por qué les digo esto? Porque pues honestamente, mucha gente se está quejando por el tema de las largas jornadas, sí, digamos, laborales. Miren, y voy a decirlo hasta con tranquilidad, y voy a hablar de esto que me interesa y es como el derecho a la desconexión, como un derecho y una garantía que tenemos todos. Miren, y lo digo porque no, hasta nosotros mismos afectamos cosas. Es decir, cuando a uno alguien lo llama y si uno no contesta, lo que uno hace automático es mandar un mensaje de WhatsApp. Eso es automático y todos lo hacemos, ¿sí? Miren, antes yo creo que a uno nadie lo llamaba un domingo. Ahora te llaman los domingos. Antes, en algunos casos, no lo llamaban a uno a mediodía, porque la gente, pues decía que a mediodía la gente usaba para almorzar. Antes a uno nadie lo llamaba después de las 7 de la noche, eso era raro. Ahora te llaman 8, 9, 10 de la noche. Eso lo hablo de manera general. Vamos al tema laboral. Ojo con esto. No olviden que así estés en trabajo en casa, no está derogada la jornada ordinaria que tenías ni la jornada máxima legal. Y ojo, y si vas a cambiar la jornada con tu trabajador por trabajo virtual, también tienes que hacer el ajuste el respectivo, digamos, contrato de trabajo o en el reglamento interno de trabajo. Ojo con esto. Nosotros en Colombia no tenemos una experiencia de derecho a la desconexión. Esta es la realidad.
Esto más que todo empezó en Francia con la ley 1088 del 2016, en su artículo séptimo, donde en Francia las personas tienen derecho a desconectarse. ¿Qué es desconectarse? Primero, poder apagar el celular después de la jornada laboral, es posible. Segundo, es una falta grave para aquel jefe que envía correos, WhatsApp o cualquier tipo de información a sus trabajadores por fuera de la jornada. Sobre todo que a veces uno le manda a la gente un mensaje el sábado o el domingo y uno espera que la persona el lunes a primera hora ya haya resuelto la inquietud que se le planteó. Pero vamos a ver que en Colombia, a pesar de que no hay regulación, hay unos casos que la Corte ha protegido. Por ejemplo, en Italia, con la ley 81 de 2017, también se abordó un poquito el tema, sí, del derecho a la desconexión. Para ser honestos, la OIT tiene varios tratados internacionales, sí, que hablan de las horas de trabajo, no hablan de derecho a desconexión, sino hablan de que la jornada laboral está protegida y que uno normalmente, pues, debe cumplir con esa jornada. Yo siempre cuando dicto mis clases en pregrado y posgrado siempre le pregunto a mis estudiantes que si uno está de acuerdo con la esclavitud o no. Todos decimos que no, pero la mayoría de productos que compramos vienen de China. Ojo con esto, no es que sean todos hechos por China, porque hay muchas empresas que no son chinas y están en China, pero normalmente en ese país la jornada laboral de la gente no se respeta, ni tampoco los recargos, ni dominicales, ni festivos. Y cuando eso no se respeta, la OIT dice que eso es trabajo esclavo. Y cuando uno pues promueve eso, honestamente, pues uno está promoviendo el trabajo esclavo. Eso no digo para juzgar a nadie, lo digo es para que ustedes vean que desde el punto de vista internacional, la jornada laboral tiene protección, así estés haciendo trabajo en casa. Mucha gente me dice, doctor, pero que la gente, gracias a Dios, que no la han despedido. Bueno, yo creo que sí, hay una crisis, hay una coyuntura, es cierto, pero también creo que las personas tienen derecho pues a un descanso, o sea, es decir, a que no están 24/7, o sea, yo creo que también eso tiene unas implicaciones. Y lo otro es para que ustedes vean que en Colombia, ¿sí? Este tema no es ajeno. Si bien es cierto, no se habla de un derecho a la desconexión, ¿sí? Aquí tenemos un caso que es de la sentencia 43641 del 5 de abril del año 2017 de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado ponente Jorge Luis Quiroz Alemán, este era un caso, para ser franco, de unas personas que estaban vinculadas, sí, con una empresa, tenían su contrato laboral y les pagaban. Y normalmente los fines de semana estaban al llamado para por si se dañaba algún tema de manejo de eléctrico, algún tema de luz, algún visita, entonces pues las personas tenían que acudir al sitio y hacer la reparación o lo que tuvieran que hacer. Pero a ellos solamente les pagaban por trabajo efectivo, es decir, si iban, les pagaban, pero por estar ahí esperando al llamado, no les pagaban. Entonces, ellos qué hicieron, demandaron y la sala oral de la corte les dio la razón. Y les dijo que como los demandantes estaban disponibles sábados y domingos, 24 horas, hacían turnos de monitoreo, estaban pendientes de cualquier falla al celular o al llamado, al correo electrónico, pues eso requería una reliquidación de salarios, prestaciones sociales, bueno, de todo tipo, porque no olviden esto, no olviden que la jornada laboral, si te pagan horas extras o recargos, son salarios. Y si son salarios, repercuten en todo, en las prestaciones, en las vacaciones, en las primas y sobre todo en los aportes a la seguridad social. Entonces, esto lo digo porque si bien es cierto, en Colombia no tenemos como tal una norma de derecho a la desconexión, sí tenemos unos precedentes internacionales, una protección vía OIT, fallos de la Corte Suprema de Justicia y también no olviden que en muchos casos ese trabajador podría presentar una queja de acoso laboral, ¿sí? Sobre todo si le están exigiendo pues una jornada laboral por encima
de la fijada en la ley y sin las respectivas condiciones, porque miren que esa norma de acoso laboral, que es la ley 1010 del año 2006, dice que cuáles son conductas de acoso laboral, y trae una que es la J. Dice que la exigencia laboral en horarios excesivos, respeto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida. Cambios sorpresivos también en los horarios. También la exigencia de trabajar domingos y festivos sin fundamentos objetivos, sí. Entonces, miren que en Colombia afectar temas de la jornada laboral, si bien es cierto, no tenemos esa norma de derecho a la desconexión, eso es cierto, sí, lo que es cierto es que si hay protección, tanto internacional vía OIT, tanto jurisprudencial vía Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y también hay fallos de la Corte Constitucional, que por tiempo obviamente pues no los menciono, pero los hay. Y finalmente, pues también, si haces eso, pues puedes caer en una conducta, sí, de acoso laboral. Y quiero terminar, aprovechar estos últimos 5 minutos para pasar a las preguntas, y es compartirle a ustedes que en esta nueva realidad hay cambios en los procesos laborales. Pero con esto, yo sé que muchos de los que están aquí seguramente no son abogados y no voy a hablar del proceso laboral porque pues seguramente el que no es abogado no puede litigar. Pero sí quiero hablar de unas cosas que han cambiado, sobre todo porque si te demandan, antes cuando te demandaban, por ejemplo, uno decía como empresa, bueno, no ha llegado el aviso. Cuando llegue el aviso voy y me notifico. Esperemos a ver, estemos monitoreando cómo está el tema en la página de la rama judicial. O uno decía, no, o sea, yo el último día voy, me notifico. Bueno, la gente tomaba algunas medidas riesgosas. Pero lo que quiero decirles es que pues con el COVID-19 ya no solamente hay que estar pendiente de los documentos que te llegan presencialmente, sino también tienes que estar pendiente de los documentos que llegan por correo electrónico, porque por ahí te van a notificar demandas, por ahí te van a notificar requerimientos del Ministerio del Trabajo, por ahí te va a llegar comunicación de la UGPP, todo eso. Una sugerencia que he hecho es, con este tema de tanta información que le llega a uno por tantas vías, yo sugiero que las empresas ajusten su cámara de comercio y pongan una dirección de notificaciones judiciales y que esa sea la dirección a la cual la gente sepa que si te van a demandar, te notifiquen ahí. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente en esta época de COVID-19 se ha dado cuenta que tenía demandas porque les ha llegado una notificación vía correo electrónico y tienen un proceso y antes no lo sabían. Pero entonces cuando van a ver cómo lo notificaron, pues siempre, ¿qué es lo que pasa? En muchas empresas, quienes están en la portería son empresas de seguridad privada. Y esas empresas de seguridad privada normalmente no están vinculados con las entidades. Alguna gente juiciosa no recibe papeles, otra gente recibe y tú entre comillas quedaste notificado y no lo sabes. ¿Qué es lo que yo estoy recomendando por esta época? Ponga una dirección de notificaciones judiciales para que la gente sepa a dónde lo notifican cuando hay ese tipo de cosas. Lo otro, cuando vayan a dar poderes, antes era tedioso que vamos a la cámara, a la notaría, que donde hay una notaría, que donde voy y la llevo, lo que sea. Hoy en día no. Hoy en día, para ser honestos, tú haces tu correo electrónico, firmas el poder, lo mandas y listo, sin ningún inconveniente. Y un tema que quiero también resaltar y es este. A ustedes los tienen que notificar. ¿Cómo lo van a notificar? Cuando les llegue un correo electrónico de un abogado enviándoles copias de una demanda, todavía no está notificado de la demanda, pero debe saber que ese es un requisito para presentar la demanda, pero que él ya seguramente la presentó y que dentro de poco tiempo ese juez te va a mandar un correo donde te va a decir que después de los 2 días siguientes de que llegó el correo electrónico, te corren los 10 días para contestar la respectiva demanda y pues se hace de esa manera.
Yo quiero de esta manera terminar mi exposición para efectos de pues, ser juiciosos con el tiempo que me han asignado y también para dar paso sí, a las preguntas. Muchas gracias. Liliana Ospina nos pregunta, ¿los contratos a término fijo se pueden dar por terminados así se supere el porcentaje establecido por número de empleados? Sí, yo ya había visto la pregunta por el chat y es una muy buena pregunta y preciso lo siguiente, sobre todo para que todos lo tengan presente y es esto. Cuando un contrato se termina por el cumplimiento del plazo, no es un despido, es una forma de terminación que se llama así, cumplimiento del plazo. Los casos que tú tienes que tener en cuenta para efectos de despidos colectivos es cuando el empleador le pasa esa cartica al trabajador que le dice muchas gracias, trabaja hasta hoy, si usted quiere, hágase el examen de egreso y en los 5 días siguientes o 15 días le entregaremos la respectiva indemnización. Es decir, que si la persona renuncia, no se tiene en cuenta para los despidos colectivos. Si la terminación es por mutuo acuerdo, no se tiene en cuenta para los despidos colectivos. Si se termina el periodo fijo, tampoco se tiene en cuenta. Si se termina el contrato de obra-labor, tampoco se tiene en cuenta como despido. Entonces, frente a esa pregunta, se cumplió el plazo, se terminó el contrato. De hecho, fue muy común porque mucha gente decía, doctor Barona, pero el contrato se acaba en junio. Y nosotros le preavisamos con 30 días, pues el contrato se terminó y punto, ¿sí? Ahí hago solamente un paréntesis chiquito y es bueno que lo tengan presente. También hay muchas empresas que han vinculado trabajadores a término fijo y llevan a término fijo 20 años, de un año en un año, en un año, en un año. La Corte ha dicho que no se convierten en indefinido, pero lo que yo sí puedo decir con toda la contundencia es que esa persona que tú despides después de 20 años y le dices que no, muchas gracias, tienes en el 99.9% una demanda lista, porque la gente siente que fue tantos años, pues no le dieron nada. Entonces, eso lo digo porque eso no es jurídico, eso es práctico, para que lo tengan, digamos, presente. Gracias, Ricardo. Capo Veda nos pregunta, en nuestra compañía manejamos con algunos colaboradores alternancia, es decir, 3 días en la oficina y 2 días como beneficio trabajar en casa. Bajo ese concepto, ¿el empleador debería reconocer algún pago adicional? Digamos, en principio, si el contrato de trabajo no dice nada, pues no hay que hacer ningún pago adicional, porque ninguna norma dice que por trabajar presencial durante el COVID voy a tener un beneficio adicional. Solamente se ha dado un beneficio en el sector salud, precisamente para los médicos que han estado, bueno, y todos los trabajadores que están al frente del COVID-19. Lo que sí recomiendo frente a esa pregunta, que me parece muy importante, es eso que están haciendo, ajustenlo en los contratos de trabajo, ajustenlos en los reglamentos de trabajo. Porque miren, si no hacen esos ajustes, pues la persona se puede enfermar de cualquier cosa, pero también de COVID. Entonces, como ya les expliqué, la gente siempre va a querer que sea laboral, porque pagan un beneficio mayor. Por ejemplo, si yo me pensiono por invalidez de origen común, el 45%. En cambio, si es laboral, puede ser el 90%. Es una diferencia grande, es decir, me gano 2 millones de pesos, me dan casi 1.900.000 pesos con origen común y me pueden dar 2 millones con origen laboral. La gente va a pelear el origen laboral. Yo le creo es que no hay que hacer ningún pago adicional, pero sí recomiendo, y aprovecho la pregunta porque creo que para todos les sirva, es hay que ajustarnos. Miren, voy a decir una cosa, qué pena que me alargue un poquito en esta pregunta, pero es importante y es esto. Hay gente que dice, ay doctor, pero esa cambiadera, hace 2 meses cambiamos. Miren, es mejor cambiar, ¿sí? Y no tener algo que después no te sirva. Miren, yo voy a muchas empresas y les digo, venga, ¿qué hace Pedrito Pérez? Y le dicen a uno todo lo que hace. Pero uno le dice, traigan el manual de funciones. Lo traen. Y el manual no dice nada de lo que hace. Pero le dicen a uno, pero doctor, mire que al final en el literal Z dice, y las demás que le asigne el empleador. Hombre, pues sí, pero no puede ser posible que tus actividades no estén en el manual y que lo que hagas tú digas que es por las demás que le pone. Entonces, yo creo que hay que ajustar dos cosas. Contrato de trabajo, reglamento interno, perdón, tres cosas y manuales de funciones. ¿Para qué?
para que las personas que están trabajando así, una parte presencial, otra parte virtual, o están en virtualidad solamente, pues también lo ajusten, porque es que miren, estamos en septiembre y esto empezó en marzo. Y pues obviamente yo creo que es un buen momento para ajustar. Doctor Barona, que nos toca hacer cambios ahorita en noviembre, pues es mejor hacer el cambio en septiembre y volver a hacer un ajuste en noviembre a estar prestando servicios sin ningún ajuste. Gracias, doctor Barona. Adriana Bautista, podemos realizar comunicado o memorando donde se informe el cambio de los horarios por tema de la pandemia, o es necesario hacer el otro sí a cada uno de los empleados o hacer el cambio del contrato? No, digamos que en principio, para ser francos, el empleador puede modificar el método de trabajo y decir el horario va a ser este. Pero hay algo también, pongo, es que cada pregunta tiene como un paréntesis, pero ojo con esto. A mucha gente le han cambiado el horario, pero también le han bajado el salario. Es decir, yo trabajaba, por ejemplo, de 8 horas diarias y 48 a la semana. Eso dice mi contrato. Salario, 1.700.000. Entonces, muchas empresas, para decir que no han bajado el salario, ¿que han hecho? Vamos a colocar de ejemplo a Ángel. Ángel, su jornada laboral no va a ser 8 horas diarias, van a ser 6. Y van a ser a la semana 36. Entonces ya no le vamos a pagar a usted, Ángel, solamente 1.700.000, sino que va a ganar 1.100.000. Pues miren, para ser franco, uno dice, no, pues que el empleador cambie la jornada, pero con esto, no estás cambiando solo la jornada, estás cambiando la jornada, estás cambiando el salario. En ese supuesto, yo creo que hay que hacer otro sí al contrato, reventón de trabajo y de todo, porque si no va a tener, digamos, muchos riesgos, porque para ser honesto, la mayoría de gente, pero no quiero generalizar porque de pronto la persona que hace la pregunta no lo está pensando, pero creo que a todos nos sirve. Y es que mucha gente que ha disminuido la jornada ha bajado el salario. Por lo que les digo, porque mucha gente dice, doctor, pero es que bajar el salario es muy duro, mejor bajamos la jornada y así justificamos que gana menos. Y eso está bien. Pero yo creo que en esos casos, eso es mejor otro sí, al contrato, no tener trabajo y todo lo demás. Gracias, Ricardo. Otra pregunta, Elizabeth Ordóñez. ¿Qué pasa con los llamados contratos con cláusulas de manejo y confianza? Sí, digamos que miren, en principio, pues este tipo de contratos tienen dos aristas. Una, que normalmente la persona que en teoría tiene contrato de dirección, confianza o manejo, pues no tiene jornada laboral. Y lo que quiere decir es que en teoría no le van a pagar recargos si trabaja más de lo acordado. Eso dice la norma. Pero también con todo ese tema del derecho a la desconexión que les comentaba, yo creo que así uno sea de dirección, confianza o manejo, pues tienen que haber unos horarios prudenciales. ¿Por qué? Porque es que normalmente lo que está en la práctica es esto. Actividades o reuniones muy temprano, 6 7 de la mañana, y actividades o reuniones acabando la tarde, 7 8 y 9 de la noche. Entonces, pues yo creo que también, así seas de dirección, confianza o manejo y no tengas jornada, pues no olviden que también el derecho al descanso es un derecho de las personas. Entonces, yo creo que también eso hay que tener mucha razonabilidad por una cosa que voy a decirla con todo el respeto. Cuando uno tiene empleados y están en la oficina, uno no está preocupado si trabajan o no trabajan. Es decir, uno no manda un mensaje, oye, ¿qué estarán haciendo? Son las 9, son las 10 y 27. ¿Qué estará haciendo Adriana? ¿Qué estará haciendo Ángel? Oye, ¿qué estarán haciendo? No, porque como están en la oficina no estoy preocupado. Pero cuando están haciendo trabajo virtual, yo empiezo a decir, oye, ¿qué estarán haciendo de 10 a 11? Pues lo mismo que hacían en la oficina de 10 a 11, trabajar. Entonces, digamos que con esto, no, tampoco quiero generalizar, lo digo es por los temas que nos han consultado en la oficina. Honestamente, la gente sí se está quejando y los que más se están quejando, para ser francos, son los empleados de dirección, confianza o manejo con los horarios. Sí, porque, miren, es increíble, la gente, uno no cree, yo lo digo con toda la tranquilidad, los domingos, o sea, reunir los domingos, o sea, porque la gente dice, pero como usted está en la casa, bueno, pues el hecho que esté en la casa no quiere decir que no pueda compartir con la familia. Entonces yo creo que hay que medirnos
porque no olviden que también puede constituirse como una queja de acoso laboral. Gracias. Una pregunta de Meili Vuelvas. Si tengo un trabajador que lo cogió la pandemia en un país que maneja una diferencia horaria, ¿debo realizar ajuste a su contrato? Pues miren, yo honestamente pienso que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, también ha pasado mucho con extranjeros que trabajan en Colombia y que están en otros países. Yo lo que sugiero es hacer las reformas a los contratos. ¿Por qué? Porque es que uno como abogado siempre piensa en la parte preventiva. Es decir, uno busca es prevenir los riesgos. Eso es como cuando uno le dicen, doctor, pero ¿para qué modificamos eso? Aquí nadie va a demandar. No es que ojalá nadie demande, pero creo que uno tiene que hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque esa persona que está en otro país, pues también va a decir, mire, es que cuando para ustedes son las 10 de la mañana, para mí son las 3 de la mañana. Entonces, pues estoy trabajando en un horario que, en el cual, pues, no lo puedo hacer o tengo que tener algún tipo de recargo. Entonces, yo soy partidario de hacer los ajustes. Miren, yo he hecho ajustes en empresas y sale una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y a los 15 días hacemos otro ajuste. Y obviamente la gente dice, doctor, otra vez tocó, pero no es que hay una sentencia que nos cambia todo. Es que esto es dinámico. Yo creo que una empresa que piense que tiene un documento para siempre, creo que no. Ok, gracias Ricardo. Esta pregunta es de Milexi, doctor Barona. ¿Qué hacer en el caso en que se tiene a un empleado y esta persona tiene, y esta persona también es empleado en el área de la salud? Se contagió en el área, se contagió de COVID en sus labores de medicina con la otra empresa. Allí le emitieron incapacidad por ARL y se le han venido prorrogando. Obviamente, esa incapacidad no nos sirve. La persona solicitó la incapacidad a la EPS para poder soportar el ausentismo en sus labores con nosotros, pero la EPS le responde que le dará la incapacidad solo por 10 días. ¿Qué hacer en este caso? ¿No? Pues miren, para ser honestos, ese es un buen caso de una suma de tutela. También quiero ser honestos, he visto de todo. He visto tutelas a favor, he visto tutelas en contra, eso depende mucho del juez, de la instancia, pero ojo con esto, y lo voy a decir con toda la tranquilidad, es que esa persona que trabaja en un hospital por la mañana y trabaja por la tarde, digamos, en otro lugar, en los dos sitios paga seguridad social. Entonces, cuando tú te enfermas, pues tienes un derecho, que es la incapacidad. Entonces, la EPS no tendría ningún fundamento jurídico para negárselo a dar, porque en la otra parte es laboral y la ARL lo da. En esta parte es común, tiene que darlo la EPS. Como siempre lo digo, cuando tú pides una incapacidad, no es un regalo que te están dando. Por eso cuando hablamos de la seguridad social, lo que pasa es que pasé rápido por temas de tiempo, pero ahí era para que ustedes vieran que uno hace aporte a la seguridad social y que una parte la paga el empleador y que otra parte la paga el trabajador, pero que normalmente uno piensa es en lo que a uno le descuenta. Pero para la empresa, el pago es total. Entonces, yo pensaría que la vía sería la tutela y un juez más o menos sensato debería ordenar el reconocimiento de la incapacidad, porque tampoco le pueden pasar la responsabilidad al empleador. Para eso paga la seguridad social, para que cuando pase un siniestro, cubran la EPS y la ARL. Gracias, Ricardo. Marta Cote pregunta, muy buenos días, doctor. Una mujer en estado de embarazo con contrato por prestación de servicios que se termina por el plazo, ¿no habría lugar a demanda? Pues miren, esa pregunta es buena. Es como cuando uno le dice al médico, doctor, si hago ejercicio, si no fumo, si no bebo, si como sano, ¿me puedo enfermar? La respuesta es que sí. Entonces, para ser honestos, si me preguntan a mí, yo creo que esa persona, al cumplirse el plazo, así está embarazada, pues no debería tener protección. Pero ustedes lo saben, esa persona presenta una tutela, le cae a un juez, puede ser cualquiera, ese juez de autonomía puede decir, es una mujer con protección y ordena el reintegro. Pero vuelvo y lo digo, la protección ahí no es legal, la protección ahí es jurisprudencial. Y también eso quiero decirlo, hay de todo. Como el cuento, dependerá mucho en qué juzgado te caiga. Si te caen algunos ganarás,
Si te caen otros, voy a decir algo coloquial, tendrás que adoptarla y pagarle hasta que buenamente salga de su lactancia. Perfecto, doctor. Lina pregunta, dependiendo de la declaratoria de emergencia que va hasta el 30 de noviembre y que esta no, y que está la no prorrogan las personas, debería quedar dentro de la legislación de teletrabajo o regresar a la oficina. Dentro de su conocimiento, ¿hay posibilidad de que haya una legislación intermedia entre el trabajo en las instalaciones versus teletrabajo? Pues miren, pues obviamente por mis actividades quiero compartirles esto. Hay varios proyectos de ley, o sea, lo digo porque pues me han invitado muchos congresistas a explicar un poquito todos estos temas, entonces los conozco de primera mano y sé que lo más probable, pero pues ustedes saben que en el Consejo cualquier cosa pueda pasar, es que tengamos una regulación propia para el trabajo en casa y todo lo que tiene que ver con el derecho a la desconexión. Pero voy también a decir algo que es esto. Si por algún motivo no salieran esas normas, yo también pienso que las empresas en noviembre tienen que ponderar los riesgos. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha dicho, doctor Barona, porque voy a decirles algo, hay empresas que desde mayo tomaron decisiones y vuelven en enero, siguen en trabajo virtual. ¿Por qué? Porque las personas pues dicen, es que tener las personas en un mismo sitio tiene riesgos de contagio. Y pues con Ángel antes de empezar la reunión hablamos, mientras no haya vacuna, mientras tengamos apenas, es que voy a decir una cosa que es bueno para que ustedes lo sepan en cuanto al riesgo. Nosotros no estuvimos aislados porque es que, ay, tan bueno, cuidándonos la salud. Sí, una cosa es esa. Pero estuvimos aislados es porque las personas que se ponen graves de COVID-19 necesitan una unidad que se llama unidad de cuidado intensivo, que no es un ventilador, porque la gente piensa que no, un ventilador, no, 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 no. Es una unidad que requiere médicos, enfermeras, instrumentadoras, equipos, o sea, es una cantidad de cosas y que lo que buscamos evitar era que eso colapsara, es decir, que la gente no se muriera porque no había cómo atenderla. Entonces, yo lo que creo es que lo más seguro es crear una legislación sobre la materia, pero también creo que en virtud de la autonomía contractual que tiene un contrato de trabajo, yo sí creo que el empleador y el trabajador puedan acordar seguir haciendo trabajo en casa, obviamente para minimizar los riesgos de contagio. Porque es que esto es un tema, miren lo que les digo, voy a decir una cosa con cariño. Antes los virus le dan a los pobres. Es decir, todo eso dengues, chikungunyas, zicas, eso era para la gente humilde. Para ser franco, este virus hasta los reyes les ha dado. Entonces, es un tema que muchas empresas, por seguridad, seguramente sigan así hasta el 2021. Vale, gracias doctor. Milexi creo que volvió a repetir de nuevo la pregunta del COVID. Esa ya la respondimos. Adriana Bautista confirma, dice, confirmo solo con el memorando o comunicado es suficiente para el cambio de horario. Vuelvo y lo digo, si el cambio de horario es solo cambio de horario, con un memorando es suficiente. Vale, Pero si ese cambio de horario lleva disminución salarial, yo creo que ahí toca con otro sí, a tener menos riesgo. gracias doctor. Esther pregunta, doctor, en el caso de la conectividad, la empresa debe enviar algún comunicado a los trabajadores informando que no existe ninguna modificación en el horario laboral para evitar sanciones. Pero miren, yo honestamente pienso que la empresa debería tener como una especie de protocolo y de enviarse a los trabajadores. O sea, yo soy más, es mejor tener algo, por ejemplo, si a uno lo demandan como empresa, es mejor tener algo, no tener nada. Porque, por ejemplo, si uno tiene un protocolo y lo envía y le pone a eso que el que tenga alguna, inclusive lo mandó. O sea, ya con eso la gente está notificada de eso. Y si algún día alguien te demanda, pues tú qué vas a decir, mire, teníamos un protocolo, la gente lo sabía, era razonable, sobre todo por algo que creo que es importante. Es que miren, cuando esto empezó, estábamos en marzo, estamos en septiembre, pero ya va a empezar octubre. Y con una pregunta anterior hablan de que esto va para noviembre. Y para ser honesto, el gobierno está feliz porque con esas facultades de sacar decretos, pues ha sacado muchas cositas que no tienen mucho que ver con el COVID. Entonces, pues también es una ventaja para ellos. Yo sí soy más de la posición que
Sobre todo porque es que uno no está haciendo nada ilegal. Cuando uno le da como miedo sacar algo porque uno dice que es miedo, no, es la realidad. O sea, la jornada es esta, las condiciones son estas, van a haber unos canales de comunicación que son estos. Sí, eso es como cuando uno hace clases virtuales con los estudiantes. Entonces uno pregunta al azar, bueno, ¿qué opina Pedro? Normalmente ese Pedro no está desubicado y siempre le dice a uno, ay, profe, tenía problemas de conexión. Ese es como el tema de la persona, ¿sí? Pero yo creo que esta es una nueva forma de trabajar y creo que lo mejor es fundamental. Informarlo y punto y ya. Gracias, doctor. Doctor, abogado laboral pregunta, doctor Barona, ¿es admisible que una empresa les solicite a los trabajadores que firmen autorizaciones de descuento para descontar el salario proporcional pagado por el tiempo que esté en el aislamiento por COVID-19? Se las está pidiendo a los trabajadores antes de que se presente la situación que autoricen descuentos por si la EPS no pagan, pero son trabajadores de servicios generales en clínicas. Una pregunta muy específica. Sí, pero miren, honestamente, voy a decir varias cosas. Esa pregunta tiene mucho que ver, pues las personas que me conocen saben que pues yo también trabajo mucho el tema de salud y es un fuerte de nosotros en la oficina, no solamente el tema laboral. Pero ¿por qué lo digo? Por esto, miren, o sea, las clínicas por regla general no han cerrado, han seguido, digamos, funcionando. Eso quiere decir que, para ser honestos, no tiene una justificación, que era lo que mencionaba en la capacitación. Yo, ¿cómo le justifico a un juez, en un caso de una demanda, que le baje el salario, por ejemplo, personas de servicios generales, ¿sí? En época de COVID-19, si la clínica funcionó? Bueno, si fuera una clínica estética, yo digo, bueno, bajaron las cirugías, pero por la pregunta parece que no, parece que es una clínica en la cual, pues, se atienden procedimientos. Entonces, yo honestamente sí creo que ese caso es totalmente ilegal y lo más probable es que un juez vía tutela proteja a la trabajadora o al trabajador. ¿Por qué? Por lo que les decía. Es que una cosa es que tú me digas, soy un hotel. Pues en un hotel uno dice, hermanos, o sea, estamos cerrados. Un restaurante, estamos cerrados. Pero tú me dices, soy un hospital. Venga, pero pues, bueno, a no ser que haya bajado, por ejemplo, hay IPS radiológicas que han bajado. Pero si no ha bajado, ¿cuál es el argumento para disminuir el descuento? Honestamente es aprovechar una situación externa, ¿sí? Para eso, miren, yo siempre le digo a la gente, doctor, ¿cuándo puedo pedir el descuento? ¿Cuándo puedo hacer que la gente le bajen? Yo siempre le digo, ¿has pedido algún beneficio al Estado? Es decir, tus ingresos han bajado por lo menos el 20%, me dicen, doctor, no. Entonces yo digo, hermano, si no ha bajado, mejor cuídese. ¿Por qué? Porque es que los jueces, ojo con esto, estamos en una coyuntura, pero las demandas siguen siendo virtuales, se pueden presentar más fácil ahora, las audiencias son por vía Team. Entonces, yo sí creo que hay razones justificadas para una disminución salarial. Para mí el tema es concreto. Hay empresas en crisis, pero hay empresas que no. Es decir, hay empresas que no han cerrado. Por eso inclusive, o al contrario, han incrementado sus ingresos. Entonces yo sí creo que bajarle el salario en una demanda laboral o por vía tutela, yo creo que el trabajador la gana. Gracias, doctor. Doctor, Ángela Jaramillo pregunta, buenos días. Cuando un trabajador resulta contagiado de COVID, ¿quién asume la incapacidad? ¿La ARL o la EPS cuando no es trabajador de la salud? Es decir, cuando no es trabajador de la salud, es la EPS quien tiene que asumir. Así de sencillo. Porque es de origen común. Vuelvo y les digo, salvo que usted quiera decir, mire, no, yo creo que me dio en el trabajo, pero por regla general es la EPS, porque es de origen común. Gracias, doctor. Olga Cristina Buitrago. Espero no estar repitiendo la pregunta en los casos que actualmente se tiene personal aislado por comorbilidades. ¿En este momento se debe reintegrar a laborar o los puedo mantener en casa mientras dura la emergencia sanitaria? ¿Cuál sería la norma para justificarlo a las directivas de la compañía? Ángel, ¿me puede repetir? Es que no entiendo una parte de la morbilidad. Ok, Ahí me perdí. listo. En los casos que actualmente se tiene personal aislado
por Sí, 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 comorbilidades. sí. ¿En este momento se debe reintegrar a laborar o los puedo mantener en casa mientras dura la emergencia sanitaria? ¿Cuál sería la norma para justificarlo a las directivas de la compañía? Pues miren, yo entiendo que si me habla de enfermedades de comorbilidad, por ejemplo, hipertenso, diabético, me imagino que es por ahí, y esas personas están aisladas. Miren, yo creo que si bien es cierto, a partir del 1 de septiembre, entre comillas, volvimos a la normalidad, el COVID no se ha ido, ¿sí? Y ojo con esto, ella decía que normas. Yo pienso que aquí hay muchas normas que han salido en ese punto, inclusive si miran la presentación, ahí las pueden utilizar, pero también lo más importante ha sido todo lo que ha sacado la OMS, todo lo que ha sacado el Ministerio de Salud, inclusive hay muchos estudios científicos, obviamente la mayoría en inglés, o sea, los temas de salud que hay todo en inglés, donde establecen que la persona debe continuar en su casa, ¿sí? Miren, voy a decir algo. El problema es que si tú lo llevas al trabajo, se contagia de COVID, pues la responsabilidad del empleador y podría haber una demanda de culpa patronal si por parte de él, digamos, le toque pagar al empleado. Entonces yo sí creo que fundamentos jurídicos y asistenciales hay muchos para justificar que sigan en sus casas mientras no haya vacuna, mientras esto no baje. Yo desde septiembre estoy escuchando que ya viene el pico y todas las semanas es que el pico se ha corrido y ese pico se corre y vamos en un mundo. Y voy a decir un dato, Colombia es de los países que más tiene contagios, pero menos muertes. Es un dato rarísimo. Entonces yo creo que no podemos bajar la guardia. Ok, Ángela R. nos hace una pregunta, voy a tratar de leerla porque creo que son como dos preguntas o creo que está tratando como de resolverla. Dice, una empleada doméstica que fue enviada durante la cuarentena a su casa sin pago durante 3 meses por miedo al COVID. Ahí abre pregunta, digo, cierra pregunta, no sé si esa es una pregunta o una afirmación. Le dijeron que para ese tiempo le reconocían lo de las cesantías. Creo que ella está indicando si durante ese tiempo es válido que le reconozcan las cesantías. Sí, yo lo que creo es esto. Igual ustedes saben que una persona de servicio doméstico es un trabajador como cualquier otro y a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, un tema de que lo único que había diferencia era en un tema de periodo de prueba, ya son iguales que cualquier trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que sea de servicio doméstico, si tú le suspendes su contrato de trabajo, pues se lo suspende como cualquier trabajador y obviamente durante ese tiempo ella tendrá derecho solamente a salud y a pensión, ¿sí? Pero por qué lo digo? Porque como se plantea el tema de servicio doméstico, de pronto pareciera que es que hay una legislación especial para ellos, pero para todos. Ella se rige como cualquier trabajador y si tú le suspendes el contrato de trabajo, las reglas son las mismas y tendrás que seguirle pagando. Y ese tiempo de suspensión de los 3 meses, pues cuando le pagues la prima de servicios, pues no lo tienes en cuenta. Cuando pagues cesantía no tienes en cuenta. Cuando pagues vacaciones no lo tienes en cuenta. Punto. Gracias, Ricardo. Diana Rojas pregunta, frente a las empresas de servicios temporales, cuando no se da incapacidad, ¿la empresa cliente está en la obligación de pagar esos días de aislamiento? Pues miren, por regla general, el empleador es la temporal, no la usuaria. Y quien debería responder es o su EPS o la ARL, la persona, o la empresa temporal y no la usuaria. Pero si esa persona presenta una demanda o una tutela, normalmente los jueces condenan en solidaridad tanto a la temporal como a la usuaria. Si ese es el caso vía tutela, lo más probable es que cuando hay solidaridad, quien gana la tutela puede escoger a quien le cobra, si a la temporal o a la usuaria. Ese es el punto. Gracias, Ricardo. Dagoberto Torres, el profesor Dagoberto, nos pregunta, estimado Ricardo, ¿nos podría compartir su correo electrónico? Claro, Dagoberto, te lo compartimos. Pues igual si el doctor Barona quiere escribirlo ahí Sí, en claro. el chat, no hay Ahora, ningún problema. ahora lo escribo por aquí por Claro que el sí. chat, pero es ricardo.b@baronallanos.org, pero ya lo vamos a escribir por acá. Gracias, doctor Ricardo. Eh, Adriana Alexandra González dice, doctor Barona, en mi empresa, entre paréntesis pública,
hay varias personas contagiadas, pero habemos unas personas que debemos venir a laborar el resto, a laborar el resto en teletrabajo por la necesidad del servicio. En mi caso particular, he enfermado de una gripa y me exigen que les lleve una incapacidad, de lo contrario, siga laborando. Si por cualquier motivo llegara a contagiarme, ¿se asumiría como enfermedad laboral? Pues miren, en principio voy a decir esto. Los síntomas que tienen las personas, pues no son, digamos, prueba de que tenga COVID, pero sí pone indicativos de que hay que aislarlo. ¿Qué es lo que uno recomienda? Primero, pues acudir al médico para que el médico sea quien le diga y le recomiende si debe estar aislada, si no debe estar aislada. Porque ojo con esto, puede que el médico no ordene la incapacidad, pero sí ordene el aislamiento de la persona. Entonces, eso por una parte. Lo otro, si a pesar de lo que tú dices o planteas, te llegas a contagiar de COVID, yo pensaría que eso puede ser un indicio de que es una enfermedad laboral, pero ojo con esto, donde no pagaría la ARL, sino que pagaría el empleador. Porque ojo con esto, hay muchos accidentes de trabajo, hay muchas enfermedades laborales que no dejan de serlo porque le toca al empleador. ¿Le toca es a quién? Perdón, no le toca a la ARL y no al empleador. Voy a colocar casos reales. Tú haces la famosa fiesta de fin de año, lo haces en unas corralejas, le das trago a la gente. Todo lo que le pase a la gente es laboral. Pero la ARL no va a responder. ¿Va a responder quién? El empleador, punto. Gracias, doctor Ricardo. Creo que es la última pregunta de Aleidis Díaz. Con respecto al decreto número 558 del 15 de abril de 2020, que algunas empresas nos acogimos, se puede descontar a los trabajadores el porcentaje correspondiente hasta tanto reglamenten el pago ante los operadores. Pues miren, eso yo creo que la pregunta tiene que ver con esto y es que en teoría, si durante unos meses los aportes a pensiones no iban a ser sobre el 16%, sino sobre el 3%. Eso la Corte lo declaró inexequible, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que al final la empresa va a tener que pagar el porcentaje completo y el trabajador el porcentaje completo. Sí, lo que entiendo es que en la práctica está pasando y es todavía como que no se sabe cómo va a ser ese pago retroactivo. Lo que yo sí les digo es que lo mejor que pueden hacer ustedes es, una vez eso lo puedan hacer, lo paguen, ¿sí? Inclusive muchas empresas lo pagaron, no porque sabían que eso se iba a caer, sino porque es que, miren, voy a decirles algo, a quien más favorece los aportes a la seguridad social es al empleador, porque así uno está cubierto. Y nos evitamos el caso de ahorita, el ejemplo de que es que la empresa insiste, insiste, y después quien le toca responder es la empresa. Entonces, yo sí creo que ahí hay que esperar cómo va a mandar el operador y una vez se solucione eso, pagar. Eso sí, no hay nada que hacer. De hecho, de los pocos, hay que ser honestos, de los pocos decretos que se han caído. Es decir, casi todos han pasado, pero eso de las pensiones se cayó. Muchas gracias, doctor Ricardo, por este tiempo. De verdad, muy importantes sus apreciaciones, el responder las preguntas de nuestra comunidad, muy importante también, pues porque hay unos temas que nos conciernen a todos. Cada una de las preguntas seguramente uno asimila la respuesta y en algo nos cobija, tanto como empleados como empleadores nos cobija y pues muy seguramente eso nos va a dar pie para poder resolver temas que a futuro se pueden presentar. De nuevo, doctor Ricardo Barona, muchas gracias por su compañía esta mañana. Muy interesante conferencia, aprendimos muchísimo. No sé si quiere enviarle un mensaje a la comunidad finalmente, doctor. No, pues primero agradecerle a Legis por la invitación, siempre tenerme en cuenta para estos eventos. Y bueno, a todos los que se conectaron, también agradecerles por el sacar el tiempo y por estar ahí atentos hasta el final. Muchas gracias y un abrazo para todos. De nuevo, gracias, doctor Barona. Gracias a ustedes, miembros de la comunidad de Legis, gestionhumana.com, por estar presentes en este webinar. Los invitaremos más adelante que estén pendientes de todo lo que vamos a enviar.
por supuesto, la participación dentro de nuestro próximo congreso virtual, el Human Resource Workshop, que se va a realizar el 22 y el 23 de octubre con invitados nacionales e internacionales. Entonces también esperamos que nos acompañen durante ese evento. Van a ser 2 días de intensos temas en gestión humana y, por supuesto, laborales. De nuevo, muchas gracias, doctor Barona, gracias a la comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad.